Un saludo, queridos hermanos. Ya nos encontramos en la solemnidad de la Ascensión. Una solemnidad que, como sabemos, se celebra el jueves que pasó, pero por razones pastorales se traslada al domingo séptimo de Pascua. Vamos a meditar en la palabra que nos propone la liturgia en esta solemnidad de la Ascensión del Señor. Y como ven, lo hacemos siempre ante la presencia del Señor en el sagrario, que nos ve, que nos mira. Tenemos también la imagen de Nuestra Señora de Fátima, todavía en este mes de mayo, que tanto nos inspira y nos enseña. Es bueno, mis queridos hermanos, un poco meditar primero en el sentido de este acontecimiento de salvación, la ascensión del Señor a los cielos. Para ello hay que partir de la identidad de Jesucristo. ¿Quién es Jesucristo? El Hijo de Dios que se hizo hombre y quiso habitar entre nosotros, muerto y resucitado. En esta solemnidad celebramos aquel acontecimiento, pues, en el que nuestro Señor Jesucristo, ya glorificado, sube a los cielos y se sienta a la derecha de Dios Padre. ¿Qué significa este acontecimiento? El Hijo de Dios va y regresa, por decirlo así, al seno de la Trinidad, aunque nunca la abandonó por el misterio de la fe, llevando nuestra humanidad glorificada. Meditemos en ese profundo misterio de fe. El Señor no solamente nos salvó del pecado, pagó nuestra deuda en la cruz, sino que al resucitar nos dio la vida y hoy en su ascensión nos muestra que ha querido también elevar nuestra condición humana a lo más alto de los cielos. Nuestra humanidad en Cristo goza, por decirlo así, de la misma presencia de Dios, de las mismas prerrogativas propias de la divinidad. Esto es una razón, pues, que nos habla de la grandísima dignidad con la cual el Señor ha querido dotarnos con su misión de salvación universal. Por eso esta solemnidad también es un impulso a la alegría y a la esperanza cristiana. El Señor no ha querido, pues, que nuestra humanidad, por decirlo así, quede confinada a una segunda o tercera categoría. No, el Señor ha querido elevarla a una altísima dignidad, a tal punto de hacerla partícipe de la misma naturaleza divina. La tradición, la misma palabra y los padres de la Iglesia hablan del hombre cristiano en Cristo es como Dios. Pues ese es el fundamento de esta enseñanza, este misterio de la ascensión del Señor a lo más alto de los cielos. Miremos un poco lo que nos dice en la primera lectura el libro de los Hechos de los Apóstoles, precisamente acerca de este misterio de la ascensión. El Señor les recomendó a los suyos, una vez que comían juntos: no se alejen de Jerusalén, aguarden que se cumpla la promesa de mi Padre, de la que yo les he hablado. Más adelante dice, ellos lo rodearon preguntándole,
Señor, ¿es ahora cuando vas a restaurar el reino de Israel? A veces la curiosidad nos gana. Queremos saber el cuándo, el cómo, el dónde. Pero el Señor nos enseña. No les toca a ustedes conocer los tiempos y las fechas que el Padre ha establecido con su autoridad. Cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes, recibirán fuerza para ser mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines del mundo. El Señor nos promete y nos da lo que necesitamos. La fuerza de lo alto, que nos impulse a la tarea, a la misión, al compromiso propio del cristiano. Dicho esto, dice la palabra, fue elevado hasta que una nube lo ocultó de su vista. Mientras miraban fijamente al cielo, viendo cómo Jesús se alejaba, se les presentaron dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: Galileos, ¿qué hacen ahí plantados mirando al cielo? Quizás con la nostalgia en el corazón de ver a su maestro que se apartaba de manera física de ellos, el mensajero divino les dice: este Jesús que de entre ustedes ha sido llevado al cielo, volverá de la misma manera que lo han visto marcharse. El Señor, pues, no se desentiende de nosotros. No sube hoy a los cielos para desentenderse de su iglesia, de su comunidad. Al contrario, el Señor nos promete no solamente su segunda venida gloriosa definitiva, sino su presencia, hoy y siempre hasta la consumación de los siglos. Vemos en el Evangelio, precisamente el Evangelio de San Mateo, que nos habla de este acontecimiento de salvación. Los discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había indicado. Y al verlo, lo adoraron. Pero, dice, algunos dudaban. Esto no solamente es una constatación de un hecho histórico, sino como palabra divina que es, también nos enseña una realidad que va a acompañar toda la historia y el caminar de la iglesia en este mundo. Dice, unos lo adoraron, pero otros dudaban. De alguna manera, esto traduce bien el misterio de la iglesia peregrina en este mundo. Unos creen, otros no creen, otros dudan, otros desconfían. Para hacernos ver también a nosotros que la duda, que la desconfianza siempre va a estar presente, por decirlo así, en el camino de los cristianos. Y por eso debemos estar siempre vigilantes y alertas, para enseñar, para ayudar, para dar testimonio, para corregir si es el caso, para levantar lo que se ha caído, para edificar sobre roca firme. Dice el Señor, Jesús les dijo, acercándose a ellos, dice la palabra, se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Esto como primer punto y primer argumento en toda la tarea y misión de la iglesia. El poder de Cristo. El poder del resucitado, vencedor de la muerte, del demonio, del pecado. Se me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Un poder que no queda confinado a las alturas
o encerrado en los límites de este mundo. Un poder que traspasa, por decirlo así, los límites de espacio y tiempo. Y sobre esta afirmación vigorosa, por decirlo así, sobre este fundamento clave, el Señor confía a los suyos el mandato misionero. Vayan pues y hagan discípulos de todos los pueblos. Esa es la tarea de la Iglesia, hacer discípulos de todos los pueblos. Por eso la misión de la Iglesia no puede menguarse, no puede debilitarse. En este tiempo de pandemia que estamos viviendo, quizás ya en su última etapa, se han promovido muchas iniciativas, inquietudes de oración común. Por ejemplo, los líderes de las principales religiones se han reunido en diversas partes del mundo también para hacer una oración común dirigida al Dios de la vida, para que nos obtengan, pues, nos venga de lo alto la salud que tanto necesitamos, la paz y el sosiego que claman nuestros corazones. Pero no hay que olvidar una cosa muy importante, mis queridos hermanos. No porque en un lugar se reúnan los principales líderes de las diversas religiones, pues eso indique que toda religión es válida y buena, y que lo importante es que seamos buenos en lo que creamos, en el camino en que estemos, en la religión que profesemos. Lo importante es que seamos buenos y eso te salvará. Eso en el fondo es un camino que lleva en gran medida al relativismo. Un relativismo que confunde, que no salva, sino que pierde y confunde. No hay que olvidar, mis queridos hermanos, que aunque estén reunidos los líderes de las principales religiones del mundo, toda religión no es igual. Hay un único Salvador de los hombres, Cristo Jesús. El único nombre por el cual el hombre puede ser salvo. Por tanto, todas las religiones no son iguales. Hay un solo Salvador, una sola comunidad de salvación, que es la Iglesia de Jesucristo, la Iglesia católica y universal. No hay más. Por tanto, todo camino no es igual. Todas las religiones no son iguales. Lógicamente, cada religión distinta del cristianismo puede significar, en el mejor de los casos, un camino de preparación, una propedéutica para encaminarnos al verdadero Dios, a la única comunidad de salvación que es la Iglesia. Y por eso son caminos que deben ser respetados, pero también purificados. Por eso, mis queridos hermanos, cuidado con esa imagen relativista. Hay un solo Salvador de la humanidad y una sola comunidad de salvación, el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Y esta afirmación no la podemos hacer con petulancia, no la hacemos desde un pedestal, no lo hacemos desde un podio. No, esta verdad que conocemos y hemos acogido en la fe, la hemos recibido de manera inmerecida.
Y por tanto, esta verdad que ilumina nuestras vidas debe ser anunciada, porque se la debemos al mundo, pero anunciada con firmeza, con alegría, como una propuesta gozosa de salvación a los hombres y a la humanidad. Muchas veces tenemos que reconocernos, en gran medida y siempre, pecadores. Esta verdad que hemos conocido, esta verdad que, por decirlo así, hemos tocado por la gracia, nos invita a ser humildes, sencillos, pero también a proponerla con firmeza y claridad al mundo. Porque esta verdad es la única que salva a los hombres y por tanto se la debemos al mundo entero. Qué importante pues que en esta solemnidad de la Ascensión recordemos el mandato que Cristo dirigió a los suyos. Por tanto, la misión de la Iglesia en Cristo. Nuevamente, recordamos lo que dice Jesús a los suyos. Vayan pues y hagan discípulos de todos los pueblos. El camino para convertirnos en discípulos de Cristo muchas veces puede ser largo o corto, pero que implica o contiene etapas que empiezan por el anuncio de la buena nueva, que entra por el oído. Pero tiene un punto de llegada también. Este camino de evangelización, de encuentro con Cristo, de inserción en la fe, tiene un punto culminante. Y ese punto culminante lo señala el mismo Cristo. Por eso dice, bauticen. Hagan discípulos de todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué cosa es el bautismo? Según esto, no es un mero rito del agua, no es una simple ceremonia, sino vayamos a lo que significa este precioso y necesario sacramento de salvación. El bautismo como punto culminante y de llegada de la inserción en la fe, por decirlo así, y a la comunidad de salvación que es la Iglesia, es el misterio que nos configura, que nos introduce en cuerpo y alma en el misterio de Cristo. Por eso dice el Señor, hagan discípulos de todos los pueblos, bautizándolos. No hay otro medio, no hay otra forma de insertarnos en Cristo que por el bautismo, en el nombre de la Trinidad, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí tenemos un signo distintivo del verdadero y legítimo bautismo que nos salva. Aquel que se realiza en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. No hay más. Qué importante, pues, comprender el bautismo. Por eso, como enseña la Iglesia, el bautismo es necesario para la salvación. El bautismo debe ser administrado a los niños a los pocos días de nacido, precisamente por la necesidad del bautismo para la salvación. Y porque la Iglesia practicó este mandato del Señor desde la primera hora, no solo a los adultos, también a los niños, a toda la familia, a todos los de casa. Así lo comprendió, lo entendió, lo vivió y lo celebró la Iglesia desde el primer momento. El
bautismo, pues, es el sacramento que nos introduce, y como enseña San Pablo, en la sepultura y en la resurrección del mismo Cristo. No bastan tus buenas intenciones, no bastan tus buenos deseos, es necesario insertarnos en Cristo por el poder del mismo Dios a través de su iglesia. La iglesia reconoce en su tradición y en su historia lo que se llama también el bautismo de deseo, el bautismo de sangre. Aquellos que han deseado el bautismo vivamente y han querido identificarse con Cristo por la fe y la caridad, pero que por razones ajenas a su voluntad no pudieron recibir este precioso sacramento, pero lo han deseado vivamente. Y por eso la iglesia confía en que la salvación alcanzó también a ellos, es decir, a aquellos que han deseado el bautismo, que nunca lo han rechazado y que por razones ajenas a su voluntad no pudieron recibir este precioso sacramento. Por eso, mis queridos hermanos, cuanto antes procurar el bautismo de nuestros niños, como también enseña la iglesia. Hoy existe un ritual del bautismo para adultos, pero eso no significa que eso debe ser una práctica normal. El ritual de bautismo para adultos es una respuesta pastoral de la iglesia a una necesidad concreta. Pero lo que la iglesia desea y espera de sus hijos es que se bauticen a los niños a los pocos días de nacido, precisamente por el significado de ese sacramento enseñado por el mismo Cristo y confiado a los suyos. Vayan pues y hagan discípulos de todos los pueblos, dice el Señor, nuevamente, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y inmediatamente enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado. El bautismo pide y reclama una enseñanza en la fe, una inserción en la fe, también al nivel del conocimiento y de la voluntad. Enséñenles a guardar todo lo que les he mandado. Por eso la tarea evangelizadora no puede menguarse, no puede debilitarse. Y después también del bautismo, la formación en la fe, la madurez en la fe, es una tarea de toda la vida, a la cual no podemos renunciar. Pues esta solemnidad de la Ascensión, mis queridos hermanos, nos recuerda el mandato que Cristo dirigió a los suyos, clave para entender el misterio, la vida y la misión de la Iglesia de todos los tiempos. Y en esta misión tú y yo estamos implicados. Claro que de diversas maneras según nuestro estado de vida, pero todos estamos implicados en esta única misión de la Iglesia, anunciar a Cristo en el lugar y en el puesto donde la providencia te ha colocado, te ha puesto. No hay que olvidar que siguiendo esta palabra del Señor, decimos también que el primer apostolado es la enseñanza. Qué importante es enseñar. Y enseñar implica instruir, dar testimonio, corregir al que se equivoca, acompañar al que está solo, acoger a quien sale a nuestro encuentro. Dice el Señor al final de este mandato misionero que confía a los suyos: y sepan que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esta obra, esta tarea, esta misión de la Iglesia no es cosa de hombres, es cosa del Señor, el cual ha querido valerse de instrumentos débiles, frágiles como nosotros, para sacar adelante su misión de salvación en favor de la humanidad. Por eso es que al celebrar esta solemnidad de la Ascensión, mis queridos hermanos,
Recordemos, como te decía al inicio, la grandeza de nuestra vocación cristiana, la grandeza de nuestra naturaleza humana, que ha sido redimida por Cristo y hoy día ha sido elevada con Él a lo más alto de los cielos, lo cual nos recuerda nuestra vocación sobrenatural, nuestra llamada a vivir la misma vida de Dios en plenitud y a gozar con Él. Que nuestro camino en este mundo sean pasos claros y firmes rumbo a ese lugar, a ese estado de vida al cual estamos llamados. Que también sepamos sacar adelante esta misión de la Iglesia, que hoy la recordamos tan vivamente en esta solemnidad. Anunciar a Cristo, proclamar a Cristo, sabiendo que el punto de llegada de esta tarea de inserción en la fe es el bautismo de la Iglesia. El bautismo que pide y reclama una tarea evangelizadora y catequética que debe ser permanente en la Iglesia, en los diversos ámbitos en el cual nos movemos, en la familia, en el hogar, en el trabajo, con los amigos, los diversos ámbitos de la sociedad donde se requiere y se necesita una palabra firme de verdad, de justicia, de santidad. Recordando lo que dice Jesús al final del Evangelio. No lo olviden, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Es el Señor quien sostiene nuestra misión, quien sostiene nuestras palabras, quien sostiene nuestro trabajo. Si Él es el que nos acompaña, si Él es el que habla a través nuestro, si es Él el que saca adelante esta tarea que no es fácil, pues confiemos en el Señor que la confía, en el Señor que la realiza. Y sepamos poner a su servicio lo mejor de cada uno. Nuestras fragilidades muchas veces, nuestras debilidades y flaquezas. Ponerlas al servicio del Señor para que Él las purifique, para que Él las eleve y las potencie con su poder y con su gracia. Que esta solemnidad nos prepare pues también para la próxima que viene, el domingo de Pentecostés, donde celebraremos el cumplimiento de la promesa del Señor a los suyos. Aquel defensor, aquel paráclito, aquel consolador que vendrá a su iglesia y viene cada día para consolarla, para animarla, impulsarla a la misión y a la tarea de Jesucristo. Que Santa María, mis queridos hermanos, Reina de los Apóstoles, interceda por nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad.